Ok, muy buenos días chicos y chicas. Para continuar con el curso de contrataciones con el Estado, mi nombre es David Jauregui, abogado de profesión. Bueno, lo último que vimos en el módulo 1, la parte 2, fue el tema de los impedimentos como postor y contratista. Luego vimos el tema de la planificación, el presupuesto y el plan anual de contrataciones. Y por último, hicimos un breve taller respecto a la búsqueda de un plan anual de contrataciones en cualquier entidad pública. En esta oportunidad vamos a tocar el tema vamos a pasar al módulo 2, en el cual vamos a ver el tema del expediente de contratación, el comité especial, sus funciones y sus responsabilidades. Y por último, vamos a ver la elaboración y la aprobación de las bases. Con esto, como expliqué en el anterior módulo, las contrataciones están divididas mayormente en tres fases. La fase preparatoria, los actos preparatorios, el tema del procedimiento de selección y por último el tema de la ejecución del contrato. Con este módulo 2 culminaríamos todo lo que son la fase preparatoria, porque la entidad es lo que va a realizar los actos internos, va a elaborar las bases y finalmente va a publicar en el SEACE estos procedimientos de selección. Y como señalé, una vez que publica la entidad las bases en el SEACE, ya se convierte en todo público. Entonces pasaríamos a la siguiente fase, que es el proceso de selección específicamente. Entonces, comencemos con el tema del expediente de contratación. Sabemos que los requisitos para convocar a un procedimiento de selección corresponde estar incluido en el plan anual de contrataciones. Contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Tratándose de procedimientos de selección, para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno. Salvo por las características de la obra, se permita entregas parciales del terreno. En este caso, la entidad adopta las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el numeral 146 del reglamento. El tema del expediente de contratación. ¿Cuál es la definición de este expediente de contratación? Señalamos que es un conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sea de bienes, servicios u obras, que permite cumplir las metas y objetivos de la entidad según sus planes estratégicos de manera eficiente. Es decir, todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual. Entonces, como vemos, este expediente de contratación va a ir desde el requerimiento del área usuaria, va a pasar por un tema de la elaboración de las bases, la elección del comité, van a publicar en el SEACE este procedimiento de selección, van a participar los postores, va a haber un ganador que va a obtener la buena pro, van a firmar contrato con este ganador de la buena pro, se va a ejecutar ese contrato, ya sea de repente de bienes que la entidad requiere una X bien, impresoras, toners, papel, no sé, va a ejecutar ese contrato y luego se va a generar el tema del pago y finalmente, bueno, como se señala, la liquidación, ¿no? Y la conformidad del bien. Con esto concluiría este expediente de contratación. Vamos a ver quién custodia este expediente de contratación. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de llevar el expediente y debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas.
Las demás dependencias de la entidad deben facilitar copia de las actuaciones relevantes para mantener el expediente completo, como comprobantes de pago, resultado de los mecanismos de solución de controversias, entre otros. El órgano encargado de contrataciones, vemos que tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo en el periodo en que dicha custodia lo va a tener a cargo el comité de selección. ¿A partir de cuándo? Vamos a verlo en unas presentaciones más adelante, a partir de qué momento el comité de selección va a tener este expediente de contratación. Bueno, más o menos les explicaré dónde deberíamos tener cuidado al momento de elaborar un expediente de contratación, porque como sabemos un expediente de contratación existen, ¿no? Expedientes de contrataciones que supuestamente ya están terminados y luego uno los revisa donde debería de haber un orden, pues no está completo. Puede ser porque la entidad se olvidó de adjuntar documentos, puede ser que se obviaron incorporar actuaciones o realizar determinadas actuaciones en el ejercicio de toda la contratación. Y obviamente los problemas que surgirían, todo porque, digamos, un servidor público piensa de que ya no era necesario adjuntar ese documento o suponía que se entendía de una u otra manera, etcétera. Y a raíz de esas suposiciones o a raíz de esas no adjuntar dichos documentos, vienen en responsabilidades, pero no solo administrativas, sino también civiles y penales. Entonces es este principio básico de empezar bien toda esta compra del Estado yace en un expediente, en tener un buen expediente de contratación, porque a partir de ahí es lo que va a determinar si nuestra compra va a ser efectiva o si nuestra compra en el camino se va a caer totalmente, ya sea por un acto de una declaratoria de nulidad, ya sea por unas apelaciones que hagan algunos postores, etcétera, etcétera. Bueno, para iniciar, señalar que toda compra que realiza el Estado, por más mínima que sea, siempre generará un expediente de contratación. Por ejemplo, las compras menores de 8 BT se inicia con el requerimiento de la usuaria. Por ejemplo, cambio de focos o algún servicio de jardinería, algo básico que son órdenes de servicio u órdenes de compra. Y el proveedor va a generar, a raíz de ese bien o servicio que ha brindado, va a generar obviamente una factura. Y en la administración, otro consejo que diría que en la administración pública todo tiene que ir sustentado. Entonces no basta con que un servidor del órgano, un miembro del órgano encargado de las contrataciones señale que compró un bien porque solamente una persona de un X área usuaria le señaló eso, que quería urgente ese bien, entonces de inmediatamente lo compró, sin ningún correo electrónico, sin algún requerimiento, ni nada por el estilo. O, muy por el contrario, le requirieron de una forma, de una manera formal, el bien o servicio, va al mercado, sale al mercado, lo compra y generan la ejecución del contrato o la orden de compra y no pide ningún documento, factura de la empresa ni nada. Entonces, vamos a ver ahí en los dos casos, ya sea una compra menor de 8 IT que no son de gran envergadura, que puede generar distintos problemas respecto a ello, ¿no? Y un expediente de contratación enmarcado en un procedimiento de contratación pública, el cual comienza con un cuadro de necesidades, requerimiento, el pedido que realiza la entidad, pues tiene mucho más envergadura. Entonces, pasemos a ver cuál es el contenido mínimo de un expediente de contratación. Este contenido mínimo lo encontramos señalado en el artículo 42 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. ¿Y qué nos señala? Como primer requisito o como primer contenido, obviamente es el requerimiento. ¿Quién realiza el requerimiento? El área usuario. Entonces nos señala que el requerimiento, indicando si éste se encuentra definido en una ficha de homologación,
en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Ya señalamos en clase la fórmula de reajuste que nos señala, de ser el caso. Esta fórmula de reajuste la encontramos en el artículo 38 del reglamento, el cual nos señala que en los casos de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, servicios en general, consultorías en general, pactados en moneda nacional, los documentos de procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, así como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variación del índice de precios al consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, correspondiente al mes en que se efectúa el pago. Otro requisito es la declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad cuando ésta exista en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública. Bueno, esto se da como mencionamos en los casos de proyectos de inversión pública. Otro requisito en el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas de los productos requeridos. En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede a efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso. El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de materia cuando corresponda. Se va a tener que incluir un informe técnico previo de evaluación de software. El documento, otro requisito, el documento que aprueba el proceso de estandarización cuando corresponda. Es decir, cuando sea necesario incluir en las características técnicas una marca, un tipo, un fabricante o procedencia en particular. Otro requisito es la indagación del mercado realizada y sus actuaciones cuando corresponda. Esta indagación del mercado lo realiza el órgano encargado de las contrataciones. El valor referencial o valor estimado, según corresponda. Ya tocamos el tema de valor referencial y valor estimado. La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo cuando corresponda. La certificación de crédito presupuestario y o la previsión presupuestal de acuerdo a la normativa vigente. En el momento de elaborar el PAC, como vimos, siempre es necesario, una vez que el área usuaria realiza el requerimiento, este requerimiento tiene que estar sustentado en no basta con señalar que requiero cierta cantidad de medicamentos, por así decirlo, para un hospital y que cuestan, no sé, 2 millones de soles. Esto primero tiene que tener una certificación presupuestal para antes de aprobar el PAC. Entonces, respecto a eso, recordando un poco el tema del PAC, el tema de certificación presupuestal, puede haber un reajuste o puede que no, puede que se le apruebe los 2 millones o de repente solamente diga el área que realiza esta certificación de crédito presupuestario, diga no tengo 2 millones, solamente tengo 1, entonces se hace un reajuste en ese requerimiento y se toma como 1 millón y ya no 2. Entonces, para ese reajuste y esa certificación presupuestal tiene que ir también dentro del expediente de contratación. La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y cuando corresponda, la modalidad de contratación con sustento correspondiente. El tema del procedimiento de selección va a verificar y el tema del sistema de contratación va a depender de la cuantía de los montos, que más adelante les voy a mostrar un cuadro en otro, creo que es el módulo número 3, en el cual pasamos ya los procesos de selección, los tipos. Va a haber un cuadro en el cual, dependiendo del monto, es lo que yo voy a convocar, ya sea una adjudicación simplificada, una licitación pública, dependiendo si es bien, servicio u obra, voy a convocar un concurso público o una licitación pública o un servicio de consultoría, etcétera, etcétera. O puede ser también una compra menor, dependiendo del monto. El resumen ejecutivo, cuando corresponda, también lo realiza el órgano encargado de las contrataciones.
Y por último, otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación. Bueno, con la finalidad de contar con un documento que nos permita verificar que el expediente de contratación cuenta con todos los requisitos que establece la normativa del OCE. El OCE, a través de su dirección técnica normativa, ha aprobado un checklist. Este checklist fue aprobado mediante la resolución 001-2017, OCE/DTN. El objetivo de contar con este checklist es entender la secuencia lógica de los actos que se desarrollan, el proceso de contratación y verificar que el expediente se encuentre completo, lo que va a reducir, como mencionábamos anteriormente, el riesgo de alguna observación de parte del sistema de órgano gubernamental, ya sea el órgano, el OSI, como todo lo conocen con las entidades, el OSI, o la Contraloría. Entonces vamos a pasar rápidamente a revisar este checklist que nos brinda el OCE. Acá tenemos uno de los documentos adjuntos de este checklist. Son varios documentos, varios checklists de acuerdo a bienes, servicios y obras. Vamos a ver rápidamente ¿qué nos dice? ¿Cómo evaluar la eficacia de una contratación? El valor por dinero consiste en lograr el mejor equilibrio entre las tres E: economía, eficiencia y eficacia. No es una herramienta o un método, sino una manera de pensar sobre el buen uso de los recursos. Es así que el precio más bajo no necesariamente equivale a la mejor contratación, ojo con esto, sino la óptima combinación del valor y costos. Lograr valor por dinero equivale a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. En nuestra primera clase, al inicio, tocamos el tema de cuál es la finalidad de la normativa de contratación del Estado y vimos que eran estos dos temas: maximizar el valor del dinero y el enfoque de gestión por resultados. El valor de dinero vemos que es un tema de economía. Acá tenemos los actos preparatorios, acá tenemos las tres fases de todo, de toda la contratación pública. Actos preparatorios, aún estamos en tema de actos preparatorios. Después vamos a pasar al tema de procedimientos de selección y por último el tema de ejecución contractual. Y acá tenemos las tres E: economía, eficacia y eficiencia. Nos señala que la eficacia de la contratación está relacionada con satisfacer la necesidad del usuario. La eficacia es la dimensión de la contratación que menos se evalúa. Por eso el OCE ha diseñado una herramienta sencilla que sirve para evaluar la eficacia de una contratación. La herramienta es un checklist o lista de verificación que se puede utilizar posterior a la ejecución del contrato. Se trata de una evaluación para verificar en qué medida se cumplieron las expectativas que se tenían con el bien o servicio requerido y qué se puede hacer en la siguiente contratación para mejorar esa satisfacción o aumentar la eficacia. Entonces, este checklist que vamos a ver más abajo nos señala que si realizamos una compra y tenemos que necesariamente realizar este checklist, ¿para qué? Para ver cómo nos ha ido en esa compra. Si el proceso fue realmente eficaz, si realmente el área usuaria está contenta con ese requerimiento que hizo, o si hubo problemas en el camino. Entonces esto nos va a ayudar a tener digamos, es como un examen, autoexamen que se hace la entidad para ver en qué cosas está fallando y qué cosas ha hecho bien. Más o menos esta es una pequeña encuesta que deberían de hacer, checklist para evaluar el valor del dinero una vez ejecutado un contrato de bienes o servicios. Ojo que esta encuesta se realiza luego de culminado el contrato. Entonces nos va a servir para futuros contratos. En un momento posterior a la culminación de la contratación, el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con la área usuaria, debe responder las siguientes preguntas. ¿Recibimos lo que pedimos? Sí, no. De no ser sí, ¿por qué?
conseguimos lo que realmente necesitábamos y de manera oportuna. De no ser así, ¿por qué? Hubo una diferencia entre lo que pedimos y realmente necesitábamos, sino por qué. El requerimiento incorporó la perspectiva del usuario y por último se presentaron controversias, ¿no? El tema del recurso de apelación. Se presentaron controversias durante la ejecución del contrato que afectaron la satisfacción del usuario, sino de ser así como hubieran podido evitarse. Y por último, un tema ya para desarrollar, qué lecciones aprendidas podemos usar e implementar para mejorar las próximas contrataciones. Entonces esto es un tema importante que deberían poner en práctica los logísticos y las áreas usuarias cuando realizan o cuando terminan de un procedimiento de selección. ¿Y para qué les va a servir? Bueno, como experiencia para futuras contrataciones. Pasemos al tema de, vamos a revisar rápidamente otro checklist, pero me parece que es de bienes. Bienes y servicios en general. Checklist del expediente de contratación para bienes y servicios en general. Entonces tenemos acá lo que vimos en la clase pasada, el plan anual de contrataciones, ficha. Tenemos el requerimiento suscrito por el jefe de área usuaria, el requerimiento en las el TDR suscrito por el área usuaria y ser el caso por el área técnica que interviene en su elaboración. Los requisitos de calificación. La ficha técnica del listado de bienes, servicios. El informe técnico de estandarización. La declaratoria de viabilidad del PIB y verificación de viabilidad cuando corresponda. Informe técnico previo de evaluación de software emitido por la Oficina de Informática o la que haga sus veces conforme a la normativa en la materia cuando corresponda. Plan de estrategia publicitaria y la descripción, justificación de las campañas institucionales y comerciales, el informe o informes previos, el estudio de mercado. Este estudio de mercado lo realiza el órgano encargado de las contrataciones, informe del estudio de mercado suscrito por el órgano encargado de las contrataciones, las modificaciones efectuadas a las especificaciones técnicas o TDRs, términos de referencia, las versiones que han habido en estos términos de referencia o especificaciones técnicas, los documentos sustentatorios del estudio de mercado, ya sean cotizaciones, ya sean en páginas web, ya sean por solicitar a diferentes proveedores a sus correos electrónicos, información de la página web del SEACE, tenemos la ficha de procedimiento, la información de página web SEACE, ficha de procedimiento 1, los precios históricos de la entidad también podemos sacar de procedimientos anteriores a este tema y que son parecidos, digamos, procedimientos que se han realizado el año pasado, ya sea de la misma entidad u otras entidades, para saber a qué precios ganaron los participantes. El resumen ejecutivo, formato de resumen ejecutivo, información sustentatoria, la certificación de crédito presupuestario, como mencionamos anteriormente, la aprobación del expediente de contratación, la designación del comité de selección, que vamos a ver a continuación, la instalación del comité de selección, y estos dos temas que vamos a tocar, ¿no? Ya es el tema del comité de selección y elaboración de bases. El acta de elaboración de bases, la solicitud de apoyo a las áreas pertinentes de la entidad, y por último, la aprobación de bases.
que es solicitud de aprobación de bases, bases visadas y documento de aprobación de las bases. Con esto, con este checklist nos ayudaría bastante para tener un expediente de contratación eficiente y poder salir al público, por así decirlo, porque cuando yo ya publico las bases en el CAC, no hay marcha atrás. Ya todo es público. Ya los participantes, proveedores, se van a inscribir en el procedimiento, van a ver con detalle las bases, si es que a alguien le afecta el participar, si es que los bienes o las técnicas o las especificaciones técnicas tienen algún direccionamiento, tienen alguna marca que les impida participar, que contravienen los principios de contratación del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos de tener, si es que ustedes laboran en alguna entidad, tener presente este checklist antes de convocar a un procedimiento de selección, ¿no? Continuando con la clase, ya vimos el contenido mínimo del expediente de selección, la resolución, y pasemos al tema de comité especial y con las funciones y responsabilidades. Bueno, el comité especial en la normativa de contrataciones ha desarrollado un tema de principios, ¿no? Todo comité especial tiene el principio de colegialidad, porque trabajan como un órgano colegiado, valga la redundancia, lo conforman 3 personas. Si bien es cierto, lo conforman 3 personas, pero su actuación es como uno solo, y la toma de decisiones en principio es una sola, pero también existen decisiones por mayoría, es decir, de los tres integrantes, 2 personas están a favor y uno tiene un voto distinto, y lo tiene que expresar en el acto. Vamos a verlo más adelante. Tenemos el principio de especialidad. Tiene que ver con el conocimiento que tiene cada uno de los miembros que integran el comité y además de las áreas de donde provienen el conocimiento que aportarán al comité. Tenemos el principio de solidaridad. Los miembros del comité de selección son solidariamente responsables de las actuaciones que tomen. El presidente del comité no tiene más ni menos responsabilidad que los demás miembros. Los tres tienen la misma responsabilidad en caso alguna irregularidad pueda existir. Tenemos el principio de autonomía. Todo comité de selección es autónomo en la toma de sus decisiones. No tienen por qué ir, digamos, al jefe de recursos humanos o al titular de la entidad a consultar si está de acuerdo o no con sus decisiones, ya sea para una calificación de propuestas o para el otorgamiento de la buena pro. Tenemos el principio de confidencialidad. Tiene que ver con la reserva de la información, ¿no? Luego del órgano encargado de las contrataciones, el comité es quien va a tener conocimiento del contenido del expediente. Pasemos a ver quiénes conducen un procedimiento de selección. Según el artículo 43 de nuestro reglamento de la Ley de Contratación del Estado, señala que el órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones. Es decir, para una licitación pública, concurso público y la selección de consultores individuales, la entidad designa un comité de selección para cada procedimiento, obligatoriamente. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general y la consultoría en general, la comparación de precios y las contrataciones directas. Pero en el tema de la subasta inversa, los dos primeros, la subasta inversa electrónica y la adjudicación simplificada, la entidad puede optar, no está obligada, pero puede optar en designar a un comité de selección o un comité de selección permanente cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y consultoría de obras, siempre se designa un comité de selección
Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación. ¿Quién designa este comité de selección? El artículo 44 del reglamento nos señala que el titular de la entidad o el funcionario a quien se le hubiera delegado esta atribución. Entonces, de por sí vemos que esta atribución es delegable. Designa por escrito a los integrantes titulares y a sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designación es notificada por la entidad a cada uno de los miembros. El órgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de contratación aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección y realice la convocatoria. Entonces vemos acá cuando pasa el plan anual de contrataciones, es aprobado y todo, y en qué momento se entrega este expediente de contratación al comité de selección. Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada, mediante documento debidamente motivado. El mismo documento puede designarse al nuevo integrante, ¿no? También debemos saber que los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo algún conflicto de interés que puedan haber. Que existan también impedimentos, que lo vamos a ver a continuación. En este caso, la renuncia se presenta por escrito, detallando las razones que sustentan el conflicto de intereses. Puede incurrir en responsabilidad el servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de intereses inexistente, con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuál es la formalidad a esta designación? Bueno, la designación de un comité especial siempre se hará por escrito y por diversas formalidades, ya sea un proveído, una resolución o alguna carta. Cualquier mecanismo que sea por escrito y formal permite designar a un comité de selección. Siempre un modo de concluir este artículo, como vemos, siempre se designa titulares y suplentes, ya que por motivos de repente de viajes o enfermedades, el titular no puede asistir, entonces podrá asistir su suplente. Siempre se nombra, como mencionaron, a un presidente, pero su voto, como mencioné anteriormente, no tendrá mayor importancia que los demás miembros ni será decisorio. Solo se le asigna para que haga las veces de un conductor del procedimiento de selección. Se notifica a cada miembro del comité de selección, tanto titulares como suplentes, para que estén enterados de su designación. Ojo que no basta con emitir el documento que se le designa, tiene que ser recepcionado por dicha persona y están obligados a realizar la instalación del comité al día siguiente que se le entrega la notificación y al presidente del comité de selección se le entrega el expediente de contratación para que pueda tener la información que les permita hacer su primer documento, que es la elaboración de las bases. ¿Cómo se conforma el comité de selección? Bueno, la nueva regla de la ley 30225, acá hubo una variación con la anterior, señala que el comité de selección está integrado por 3 miembros, de los cuales uno debe de pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno tener el conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. Anteriormente, la regla era que era un integrante del órgano encargado de las contrataciones, un integrante del área usuaria y un tercero tenía que ser el experto en el objeto de la convocatoria. Actualmente ya no se maneja esa regla. Lo que se busca en esta situación es que cuando se convoque un procedimiento de selección, el comité conozca, sobre todo si existen algunos temas técnicos o específicos, ¿no? Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los 3 miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos 2 cuenten con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217 del reglamento.
Para la conformación del comité de selección permanente, solo es exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones. Cuando la entidad no cuente con algunos especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras entidades a fin de que integren el comité de selección. Pasemos a ver el tema de los impedimentos. Hay personas que están impedidas para integrar un comité de selección, como mencionaba la normativa anterior, ¿no? Para empezar, el tema de la designación de un miembro del comité de selección es irrenunciable, ¿no? Sin embargo, hay personas que por las funciones que desempeñan están impedidas de integrar el comité de selección. Esto lo encontramos en el artículo 45 del reglamento, que como en primer lugar está el titular de la entidad, y obviamente porque el titular tiene la facultad de designar y no puede autodesignarse. Inclusive hay entidades en las cuales el titular de la entidad tiene la facultad de resolver un recurso de apelación, entonces no podría resolver algo que él mismo ha tomado la decisión, ¿no? Sería juez y parte en ese caso. B, todos los servidores públicos que tengan atribuciones de control o fiscalización, tales como regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo cuando el servidor del órgano de control institucional de la entidad sea el miembro con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Se refiere a los miembros del órgano interno, al OSI. En el caso de las municipalidades o los gobiernos regionales, son los consejeros o los regidores, que son los que ejercen funciones de control y fiscalización. Sin embargo, señala que cuando el OSI sea parte del área usuaria, sí podría formar parte del comité de selección. C, los servidores que por disposición normativa o por delegación hayan aprobado el expediente de contratación, designado el comité de selección, aprobado los documentos de procedimiento de selección o tengan facultades para resolver recursos de apelación. Este impedimento circunscribe el procedimiento de contratación en el que han efectuado las acciones antes mencionadas. Es decir, solamente se le impide pertenecer al comité de selección específico de ese procedimiento de selección. Cuando el titular delega la función de designación de un comité, como vimos que la designación de un comité puede ser el titular de la entidad o una persona a la que se le delega dicha función, también pasa parte de su impedimento a esta persona, ¿no? Es decir, si el titular delega la designación del comité de selección, esta persona que es designada también estaría impedida para integrar un comité de selección, porque él es la persona quien va a designar al comité de selección. Entonces, como mencionabas, en la misma regla del titular de entidad, esta persona no podría autodesignarse. Vamos a ver el tema del quórum, el acuerdo y las responsabilidades. El comité de selección, cuando tome alguna decisión, esta tiene que ser solidaria y es parte de un principio del comité de selección, salvo los acuerdos que se toman por mayoría. ¿Qué nos señala el artículo 46? Quórum, acuerdo y responsabilidades. Nos señala que el comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación por alguna parte de la entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Y eso mencionamos anteriormente, que el presidente, por el hecho de ser presidente, no quiere decir que su voto valga más o valga menos que los otros dos integrantes del comité. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en la relación de los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, en alguna evaluación de alguna propuesta, se encuentran los tres integrantes del comité de selección. Dos de ellos están de acuerdo de que ese postor cumple con los requisitos técnicos mínimos, y uno de ellos, porque verificó
algo sospechoso, verificó algún documento técnico que le falta a este proveedor, no está de acuerdo con que sea admitida su propuesta. Entonces, es válido su voto siempre y cuando en el acta ponga de que no está de acuerdo con la admisión de la propuesta de un proveedor, del proveedor A, por ejemplo, y los otros dos miembros acuerdan de que están de acuerdo con la admisión de las propuestas del proveedor A. Entonces, este artículo nos señala que pueden haber actos en los cuales se gane por mayoría. Entonces, en este caso sí se le va a admitir la propuesta técnica y económica de este proveedor A, pero va a haber un voto en discordia. ¿Y esto para qué nos va a servir o para qué le va a servir al miembro que votó en contra? Por si más adelante haya un recurso de apelación de otro postor, del por qué se le admitió su propuesta al proveedor A, y este recurso de apelación devenga en algunas responsabilidades, ya sea por parte de algún miembro o se verifique más adelante en el recurso de apelación, ya sea si es llevado ante la entidad o si es llevado ante el Tribunal de Contrataciones de Estado del OCE. Y en la resolución final señale de que efectivamente no tenía por qué admitirse la propuesta de este proveedor A. Y obviamente va a devenir en algunas responsabilidades de los miembros del comité. Pero este miembro del comité que votó en contra, obviamente ya no tendría dichas responsabilidades. Podría ser administrativas, civiles y o penales. Para ello es importante este tema del voto en discordia. Y obviamente este voto en discordia tiene que ser detallado en el acta. Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de selección se sujeta a las siguientes reglas, ¿no? Menciona. El quórum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo suplente que tengan. Ya vemos que todos los 3 titulares, cada uno tiene un suplente. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes. Es decir, mi voto es a favor o en contra. No puedo abstenerme de votar. Esto sí está prohibido para adoptar algún acuerdo. Los acuerdos que adopte el comité de selección y los votos discrepantes con su respectiva fundamentación constan en actas que son suscritas por estos, las que se incorporan al expediente de contratación. A solicitud del miembro respectivo, si en la fundamentación de su voto éste ha hecho uso de material documental, el mismo queda incorporado en el expediente de contratación. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. Y por último, los comités de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia o imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo bajo responsabilidad. Con ello culminaríamos el tema de la comité de selección, pasando a un tema de elaboración y aprobación de las bases. Vamos a ver el tema de quién elabora las bases. Lo elabora el comité de selección o el órgano encargado de la contratación. Se elabora las bases en función a las bases estándar aprobadas por el OCE. Estas bases estándar han sido aprobadas mediante la directiva 001-2019-OCE/CD. Las bases se elaboran considerando la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobada. La aprobación de las bases son aprobadas por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna de cada entidad. Es decir, cada entidad va a señalar, ya sea el titular de entidad, va a designar a una persona X para que tenga esta facultad de aprobar dichas bases.
por un tema de eficiencia o por un tema de eficacia también muchas veces. El titular de la entidad por otros tiene muchas cosas urgentes que realizar, entonces delega este tipo de funciones. Las bases se pueden aprobar con cualquier documento, ya sea una resolución, memorando, formato u otro documento. No hay una formalidad exacta para la aprobación de estas. Y por último vamos a ver cuál es el contenido mínimo que debe contener las bases. En nuestro artículo 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, nos señalan que las bases de la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada y la subasta inversa electrónica deben contener como mínimo la denominación del objeto de contratación. Es decir, contratación de bienes o contratación de medicamentos para el área X, ¿no? Y de repente señalar el nombre del principio activo del medicamento que requiere. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia, la ficha de homologación, la ficha técnica o el expediente técnico de obra según corresponda. El valor referencial con los límites inferior y superior que señala el numeral 28.2 del artículo 28 de la ley. La moneda en que se expresa la oferta económica, puede ser en soles, dólares. En dólares es cuando se convocan procedimientos en el extranjero. El sistema de contratación, como vamos a ver más adelante, dependiendo de la cuantía y del tipo de bien o servicio u obra a contratar, vamos a tener un sistema de contratación. La modalidad de ejecución contractual cuando corresponda. Las fórmulas de reajuste también cuando correspondan, como vimos anteriormente. El costo de reproducción. Esto anteriormente se señalaba en el caso de cuando no existía mucho el tema de la tecnología, las entidades vendían las bases en el órgano encargado, en el área del órgano encargado de contrataciones, ya sea logística, y fijaba un costo de reproducción por hoja. Actualmente podemos descargar las bases, el resumen ejecutivo y todo ello a través del SEACE y no nos cuesta absolutamente nada. Los requisitos de calificación, cómo es que el comité especial va a evaluar lo que requiere, cuáles son los documentos mínimos para que el postor presente su propuesta técnica y económica y cómo hacer este procedimiento de selección. Los factores de evaluación también. Las instrucciones para formular ofertas. Las garantías aplicables. Como vamos a ver más adelante el tema de las garantías, que a comparación de la anterior normativa ha variado. En el caso de ejecución de obras, nos señala que cuando se hubiese previsto las entregas parciales del terreno, las demás condiciones de ejecución contractual y por último, la proforma del contrato cuando corresponda. Entonces, estos son requisitos, contenido mínimo de las bases. Como mencioné, estas bases ya están estandarizadas, que las podemos descargar del SEACE, de la página web del OCE. Estas bases estandarizadas las vamos a utilizar ya sea para bienes, hay para servicios, hay para obras, y simplemente las descargamos y lo que vamos a hacer es añadir, por ejemplo, ir añadiendo la moneda, el sistema de contratación, la denominación del objeto de contratación, cuáles van a ser mis especificaciones técnicas o términos de referencia, dependiendo del caso, si es bien o servicio, cuáles van a ser mis factores de evaluación, qué garantías voy a requerir, y obviamente que la proforma del contrato en su mayoría ya está determinada en las bases estándar, ¿no? Solamente lo que vamos a modificar es al momento de quien otorga la buena pro, vamos a poner los datos de la persona jurídica o natural que ha ganado la buena pro, vamos a poner el bien con el que ha ganado, el precio unitario o precio final, dependiendo del sistema de contratación que requerimos. Y mayormente, por ejemplo, en el caso de las penalidades y la fórmula y todo ello ya viene preestablecido en esta proforma de contrato.
el tiempo, digamos, en algunos casos hay un cronograma de entregas, ¿no? En qué fechas voy a requerir y cuántas unidades voy a requerir. Hay entregables, en caso de obras, vamos a señalar los plazos en que requiero dichos entregables, cuál va a ser la duración, la ejecución de este contrato, la durabilidad de este contrato y todo ello. Como mencioné, debemos de partir de estas bases estándar que las descargamos de la página web del OCE y en base a ello ir añadiendo los requisitos que vamos a convocar con las reglas con que vamos a jugar. Recuerden que este tema de las bases son las reglas del juego que vamos a poner para que los participantes puedan postular y ofrecernos nuestra mejor oferta, ¿no? Entonces, luego de vamos a ver más adelante el tema de las bases integradas, porque si bien es cierto, las reglas del juego van a variar un poco en el caso de que hayan consultas, en caso de que hayan observaciones, estas bases integradas, va a haber una etapa en la cual vamos a establecer estas bases integradas, el cual viene de hacer una modificación o una variación a las bases primigenias, luego de la verificación de algunas consultas y observaciones que van a realizar los, los participantes en el procedimiento de selección. Bueno, con esto culminaríamos este tema, es el cual es el módulo 2. En este módulo 2 ya hemos culminado, como mencioné, la primera fase, que es la fase de actos preparatorios. Mi nombre es David Jauregui, ahí tiene mi número de celular para cualquier consulta y mi correo personal. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, que tengan buen día.